Dice así la santa y poderosa palabra de Dios. Pablo, apóstolo de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni preste atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aleluya. Oremos. Querido Dios, gracias te damos por tu poderosa palabra, por podermos estar en tu presencia una vez más y alabando tu santo nombre. Queremos entender y comprender tu santa y poderosa palabra. Enséñanos, amonéstanos, exhórtanos, ayúdanos, anímanos, oh Dios, a hacer lo que corresponde según tus mandamientos. Dios querido, ministra en nuestro corazón para que seamos humildes, suficientes para obedecer tu voz y escuchar de ti a través de la exposición fiel de tu palabra. Hable a mí mismo, también a tu iglesia, a tu pueblo, edifica tu pueblo para la gloria de tu nombre. Que tú crezca, que yo mingüe. Señor, que tu voz se oiga y que yo cada vez me calle en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Las epístolas de Pablo a Timoteo son las preferidas de mi hija Sara. Siempre que estamos en el culto doméstico me dice, ¿cuándo vamos a leer las epístolas de Timoteo? ¿No? Decía, pero ya pasamos por ellas. Y bueno, ¿por qué, hija? Porque son las que más me gustan. Ah, sí, ¿te gustan más las epístolas? Las de Timoteo, dice, son las mejores de la Biblia. Le encanta, le gusta, ya ha leído varias veces. Y cuando estoy para exponer las epístolas de Timoteo, me acuerdo de este hecho, ¿no? Que a Sara le encanta las epístolas de Timoteo. Pero ¿quién fue Timoteo? Cuando Pablo escribió, vamos a entender un poco la introducción del contexto, del contenido de la epístola, así vamos a entender el propósito de la epístola y vamos a entender qué es lo que Dios está hablando con nosotros el día de hoy a partir de esta epístola, las importancias que tiene esta epístola dentro del canon sagrado y cómo Dios nos ministra hasta el día de hoy. Primeramente, Timoteo era hijo de una mamá judía y un papá griego. Entonces, su gene era una mezcla de judío y griego, ¿no? La mamá de Timoteo se llamaba Eunice y tenía también una abuela llamada Lloyd, ¿no es cierto? Entonces, Lloyd y Eunice enseñaron a Timoteo al evangelio del Señor Jesucristo. Vemos que Pablo, cuando menciona que él ha aprendido las sagradas letras desde su abuela Lloyd, vemos que Pablo menciona como una familia cristiana, una familia que ya viene enseñando a sus hijos y a sus nietos qué es la palabra de Dios. Entonces vemos que Timoteo no es un chico que totalmente neófito, digamos así. Fue ganado para Jesucristo a partir de la predicación, de la exposición del evangelio del apóstol Pablo, porque Pablo dice, a Timoteo,
mi verdadero hijo o mi hijo legítimo, ¿no es cierto? Es como él mismo engendró a Timoteo en el Señor Jesucristo. Fue el que lo ganó para Cristo en su exposición de la Escritura. Pero Timoteo ya traía un caminar cristiano desde su mamá, desde su abuela. Es decir, la casa de Timoteo era creyente. Seguramente en las caminadas de Pablo, en las evangelizaciones que Pablo ha caminado, por ahí debe haber plantado una pequeña iglesia hogareña en la casa de su abuela y de su mamá, y por estas razones Timoteo se convierte y caminan toda la familia con el Señor Jesucristo. Amén. Ese es el trasfondo de quién era Timoteo. Y para entenderme un poquito mejor acerca de Timoteo, vamos a ver qué es lo que Pablo mismo habla acerca de Timoteo en Filipenses. Por favor, acompáñame. Filipenses capítulo 2, versículo 24, del 19 al 24. Filipenses 2, del 19 al 24. Apóstolo Pablo habla un poquito más de Timoteo y la Escritura nos enseña a conocer un poquito mejor quién es este muchacho. Era joven, sabemos, porque en varios momentos Pablo dice, nadie desprecie tu juventud, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice Filipenses 2, 19 adelante, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo de mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Mira qué importante. Primero está diciendo a los filipenses, a los hermanos que viven en Filipos, está diciendo, mira, yo quiero enviarlos a ustedes también a Timoteo, porque a ninguno tengo con tan semejante estima. Eso es lo que sería traducir esto bien como quiso decir Pablo. Yo a nadie tengo más estima que este, porque él no se interesa únicamente por lo suyo, sino que se interesa por lo de los otros, por lo de ustedes, lo de vosotros. Ese es un sentido de un verdadero pastor. El pastor tiene que sentir lo del otro como si fuera lo suyo. ¿Viste donde leyó Marcelo en Filipenses capítulo 2? Esta mañana nosotros vimos que nadie tenga por lo suyo como lo mejor, o que estime a los demás como a sí mismo, que nadie se crea. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Es muy interesante porque habla casi lo mismo que estamos hablando acá. Filipenses capítulo 2. Es el mismo capítulo, sí. Vamos ver acá. Ya lo tengo acá abierto. Ahí dice así, 2 versículos 1 hasta adelante y va un poquito más. Llegamos al versículo 3 y dice, no hagáis nada por contienda o vangloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Eso es una enseñanza a toda la iglesia de Filipos. Es decir, no únicamente a la iglesia de Filipos, obviamente la de Filipos porque Pablo está escribiendo a los filipenses, pero es una instrucción bíblica para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo acá que no solo los pastores tienen que tener el mismo sentir que el otro tenga, sino que cada uno de los hermanos de la iglesia tiene que tener, no por lo suyo, mirando únicamente a lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá vienen muchas enseñanzas a nuestro corazón, apenas con este versículo, ¿no es cierto? Cuando un hermano toma prestado una herramienta, una cosa, no sé, qué sé yo, algo de otra persona y se lo devuelve estropeado, dañado, no es así, ¿no es cierto? A menos que esta persona ni siquiera lo suyo cuida, entonces va a cuidar de los demás como cuida lo suyo, ¿no es cierto? Y por ahí los hermanos ya quedan de ojo y dicen, este que no cuida lo suyo, yo si presto lo mío va a romper todo. Y ahí son cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Pero ya es otro tema, a cuidar bien las cosas que están en tus manos porque no son tuyas. Todas las cosas que están bajo tu administración es únicamente para que administre porque son de Dios. Tu plata, tus recursos, tus bienes, tus herramientas, tus cosas, tus hijos, todos son de Dios, no son nada nuestro.
Así que si yo cuido mal las cosas que Dios me ha puesto, va a llegar un momento donde Dios habla a través de una parábola, Jesucristo, en Lucas, ¿no es cierto? Diciendo, mira, está administrando mal mis cosas. Salí de la administración porque voy a poner otro, más responsable que vos. ¿No es cierto? Pero es otro tema. Acá apenas vemos cómo debemos cuidar las cosas de los demás, o cuidar de los demás, o sentir lo que los demás sienten. Por esa razón esta iglesia está siendo plantada y cimentada bajo la sana doctrina del Evangelio. Y es lo que Pablo está preocupado acá en Timoteo. Esa primera de Timoteo, Pablo está preocupadísimo con las mismas preocupaciones que tenía cuando instruía a Tito allá en Creta, que es la epístola que expusimos. La preocupación con la sana doctrina. Está preocupadísimo Pablo acá con este tema. Y todas las epístolas de Pablo, es raro que usted no encuentre la preocupación de Pablo con los falsos profetas, la mala enseñanza y las falsas doctrinas. Siempre en todas las 3 epístolas de Pablo, Pablo está siempre preocupado con una mala enseñanza. Imagine usted, en ese tiempo Jesús apenas había resucitado. Estamos hablando de 60, 70 años después de Cristo, después de la resurrección, después de la muerte de Jesús. ¿No es cierto? A lo mejor no tanto, sino que 60, 70 años después de su nacimiento. Si es después de Cristo, después de su nacimiento. 33 años es crucificado Jesucristo. Así que estamos apenas hace 30 años, 30, 40 años, ponele, de que Jesús había resucitado. Y ya había falsas enseñanzas. Era tema de preocupación a los apóstoles todos. Si usted lee el apóstol Juan, las epístolas que ya expusimos, el apóstol Pedro, el apóstol Judas, están todos preocupados con el mismo tema. ¿Por qué la iglesia el día de hoy está chanchada como poniendo cualquier cosa para dar alimento a la iglesia? Se acepta cualquier cosa. La gente está tan mal instruida de la palabra que ni siquiera examina como los bereanos, averigua si esto dice de acuerdo a la escritura, sino que van tragando todo lo que se dice desde el púlpito y ahí toman veneno y no saben por qué van tan mal. Hablando de forma espiritual. Y su diario vivir es un desastre. Ya no sabe más lo que es de lo suyo, lo que es del otro, y para él todo es suyo. Entonces el egocentrismo toma cuenta de su vida y ya no es Dios más quien gobierna su vida. Ya el sentido de ser cristiano no tiene ningún efecto social. La gente lo mira y dice, ese no es nada, este es peor que un impío. Y así que la vida de ciertos creyentes no inspira a nadie que se convierta. Y es algo muy, pero muy importante, que Pablo puntúa acá, nos señala, nos ayuda a entender que es una preocupación que la iglesia tiene que tener. Los pastores tenemos que tener. Los hermanos de la iglesia tenemos que tener. Los profesores de catecúmenos tenemos que tener. Los alumnos de catecúmenos que están aprendiendo la sana doctrina tenemos que tener. Alabado sea el Señor, porque estamos cimentados sobre sana doctrina. Y Pablo vuelve a repetir como lo mismo que repitió a Tito, en el versículo 10 acá. Para cuanto se oponga a la sana doctrina. Acá es una condenación, ¿cierto? Está diciendo a Timoteo que repreenda a ellos, que corrija. Pero vamos a entrar un poquito más adelante, vamos a terminar de leer versículo 19, que está presentando a Timoteo, a nosotros. El apóstol Pablo, la verdad, está presentando a Timoteo a los hermanos de Filipenses, la iglesia de Filipos. Y sigue diciendo, entonces ese hermano, yo lo estimo tanto porque es mi hijo engendrado por mí mismo en Jesucristo. Este hermano se interesa por lo de ustedes. Perdón. Hermanos, yo cuando pasa algo con alguien en la iglesia, es como si estuviera pasando conmigo. Yo no sé explicar esto, no me esfuerzo para hacerlo en el sentido de que, bueno, yo quiero sentir y eso. No es un esfuerzo mío, no sale de mí mismo, sino que
no sé, me inquieta el Espíritu Santo, me incomoda, yo siento el dolor del otro como si fuera mi mismo dolor, ¿no? Cuando estamos tratando de cuidar a las personas y uno tiene un problema u otro. Por eso siempre estoy enseñando a la iglesia, ocúpete de lo otro, ocúpete de los demás. Acá estamos en la iglesia, llegamos, nos saludamos, besamos, hola hermano, bendiciones, aleluya, se abrazan, se sonríen, y el otro está muriendo solo. Allá en la casa no tienen lo que comer, pero no, tus problemas son tuyos, los problemas financieros tuyos no me meto. Acá somos hermanos, te beso, te abrazo. Y después que voy a la espalda, chao. ¿No es cierto? No estamos ocupándonos de los demás. Si somos una iglesia así, estoy seguro que esta iglesia no ha nacido de esa manera y no ha sido de esa manera. Porque nosotros desde cuando hemos llegado, hemos expuesto la escritura y el diario vivir del creyente que recibe sana doctrina de cómo debe vivir. Y estoy seguro que esta iglesia está cimentada sobre la sana doctrina y está viviendo una vida ejemplar, ocupándose siempre de los demás, ocupándose siempre del otro. Nosotros tenemos la UPH, ¿no? La red de hombres, que siempre estamos extendiendo la mano al otro hermano que por ahí pasó algún problema y no tiene cómo solventar los gastos de este mes o algo así, hablando de forma financiera. Pero también eso sirve para todas las áreas de la vida, forma emocional, está con un problema de matrimonio, que se acerque a un matrimonio firme de la iglesia, que los ayude. Ay, pastor, pero yo no soy un matrimonio firme, no me considero. Hermano, sí sos. A veces la gente creyente se achancha demasiado mirando hacia sus fallas. Hay el otro que está más caído que usted, anda a levantarlo. No, pero yo no soy digno de extender la mano. Claro que sos. Si usted está en la barquilla, el otro está en el río. Porque el problema de él es más grave que el tuyo. Y al paso que usted extiende la mano para levantar el que está en el río, ya tu barquilla se fortalece más porque tenés un ayudante más que va a ayudarte a edificar la barquilla que estaba rota. El tema es que nosotros estamos mirando siempre el agujero en nuestra barquilla y no vemos el que está ahogando. Nunca estaremos plenamente perfectos para predicar la palabra de Dios a los ojos de Dios. Nunca estaremos totalmente santos al nivel del estándar, del patrón que Dios pone para nosotros. Únicamente la glorificación. Si usted va a esperar que se corte el viento, nunca va a sembrar, dice Eclesiastés. No piense, no mire hacia lo tuyo solo. Yo tengo un montón de problemas, hermanos. Pero todos los días estoy resolviendo problemas de los hermanos de la iglesia. Todos los santos días que usted ni siquiera imagina. Porque yo sé que Dios me llamó para eso. Otro día estaba comentando con un hermano, mira, me estoy sangrando por adentro. ¿Qué pasa, pastor? No, un hermano que le estoy ayudando, no sé más cómo ayudarlo. Está fallando, me siento impotente. No puedo verlo en esa situación porque lo veo cayendo hacia el abismo. Y un hermano me dice, pastor, pero el que no quiere ayuda no se puede ayudar. Yo digo, pero este es mi trabajo. No siempre aquellos que necesitan ayuda quieren la ayuda. A veces uno no se quiere matarse. Y nosotros como siervos de Dios, como cristianos, como creyentes, vamos a ver que Él saque el arma, ponga la cabeza y dispare, o usted va a quedar parado mirando. No, pero este no quiere ayuda. Claro que no quiere matarse. Él quiere morir. ¿Y qué vamos a hacer con aquel que no quiere ayuda? Es lo que más necesita ayuda. Como uno que yo prediqué, vecino mío, y yo le decía, Señor te ama, no tenés que salir de esa vida. El motivo de nuestra oración en esta mañana. Me dijo, no, yo no quiero nada de tu Dios, no quiero saber nada de eso. Dios no existe para mí, Dios nunca hizo nada por mí. Yo no preciso de Dios, yo no le necesito, a nadie necesito. Yo digo, tú eres el que más necesita. Y no sabe.
Por haber dicho eso, sos el que más necesito todavía. Pero no lo ve. Pero te voy a ayudar a ver. Y recibimos patadas de todas cosas, hermano. Es así, no espere que tu vida esté totalmente conforme para predicar la palabra de Dios. Para hacer lo que Dios te mandó a hacer. No, pero para un cachito, cuando yo esté así, asado, ¿qué día va a llegar este? ¿Cuántos años usted habla eso? Cuéntame la verdad. ¿Cuántos años usted viene diciendo que bueno, cuando esté preparado, cuando yo esté esto, cuando yo esté aquello, aún todavía no llegó el momento, bueno, todavía va a faltar la vida entera? Cuando usted esté en la camilla de hospital ahí ya, con el último respiro, alguien se va a acercar y va a decir, ¿todavía falta? Usted dice, todavía me falta. Cuando yo salga de esta maquilla. Yo conocí una persona que siempre, nunca tendría para ofrendar, ni para diezmar, nunca. Porque siempre decía, no, me falta un poquitito acá. Cuando yo termine de arreglar esas cuentas, ahí yo empiezo. Hermano, no se terminó nunca hasta el día de hoy. Está allá en Brasil, todavía lleno de cuenta. Ahora pregunto a ustedes, ¿quién no tiene cuenta? ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no tiene un poquitito que le falta? Decime. Cuando miramos la epístola de Timoteo, Timoteo era un jovencito. Pablo dice, para que todavía te falta. No. Vamos, venga. Te voy a enseñar un pastor experiente enseñando a un pastor jovencito. Te voy a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Te dejo en Éfeso. Éfeso es la mejor iglesia del apóstol Pablo. Pero ya tenía problemas de falsas enseñanzas. Es la epístola que más me encanta. No puedo decir eso porque es ser injusto con otras epístolas que me encantan en el Nuevo Testamento, como la de Romanos, Hebreos y otras más. Pero Efesios es una que fue la primera epístola que yo estudié de forma expositiva y me zambullé plenamente, algo que la tengo como hirviendo en mi corazón y algo que no sale nunca de todo el contenido bíblico en mí, ¿no? Entonces, imagina que está entregando a un discípulo la mejor iglesia. La mejor iglesia. Y no piense que no va a llegar ese día. Pastor Wilton no va a estar todo el tiempo. Va a entregar la mejor iglesia a un discípulo. Ese pastor es verdad. Cuando forma liderazgo nacional, no liderazgo traído de otro lado, no, liderazgo nacional. El liderazgo de la tierra, la gente que está viviendo. Formación de líderes. Y acá Pablo está preocupado con eso. Tito, te dejé en Creta. Acá está diciendo, Timoteo, estas cosas te instruyo cuando te dejé en Éfeso. Estoy yendo a Macedonia, ¿no es cierto? Y ahí, hermanos, vemos ahí varias instrucciones valiosísimas, preciosas para nosotros. Pero terminamos de conocer a Timoteo. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, tan sinceramente se interese por vosotros. No es un amor fingido, como dice el apóstol Pedro, amor no fingido. Tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Están buscando por lo suyo y no por lo que es de Cristo. Como Marcelo mencionó en esta mañana, cuánto nos envolvemos, nos involucramos, nos metemos con lo nuestro. ¿No es cierto? Y a veces estamos tan, ¿cómo se dice? Enmarañados, tan metidos en eso que a veces no vemos el que está de lado. Al que está al lado, como la parábola de Jesús del buen samaritano, ¿se acuerdan? Uno pasó tan apurado que bueno, cuando vio uno caído allá a la orilla de la calle, ni se dio cuenta quizás, o pasó de largo, dice la palabra, ¿no? Porque está tan ocupado lo suyo. A veces, hermanos, yo vengo apurado en las cosas. Y digo, ¿por qué ando tan apurado? Y veo un auto roto. Otro día cuando venía a la casa de Rubén, vi un señor con un auto con la goma pinchada. No, le faltó la nafta. Y yo pasé y digo, ¿por qué hacemos vista gorda a las cosas, no? Yo vi que está un hombre parado ahí con algún problema está en el auto. Y yo
paré el auto un poquito más adelante ahí, de la policía más allá, metí marcha atrás y volví. Y dije, che, ¿qué necesita? ¿Y qué pasó? No, sabes que me quedé sin nafta. Yo digo, vamos, te llevo. Es que nosotros queremos llegar a nuestro destino, tenemos nuestros compromisos. Bueno, yo voy a tardar todo, no sé, 30 minutos, 40 minutos, una hora con para ayudarle. ¿Por qué andamos tan apurados? ¿Será lo nuestro tan más importante que lo del otro? Él no tenía también sus compromisos. Cuando se terminó la nafta, tuvo que parar. Y si nos pasa a nosotros, estoy lleno de compromisos, no puedo parar por y bueno, me pincha la goma allá adelante. Y ahí sí voy a perder una horita. ¿Y por qué no extender la mano? ¿Es cierto? A veces cuando vamos a Brasil, ¿cuántas veces paramos en autos rotos en la calle, en la ruta, autopista? Muchas veces. Y eso a veces el Señor me enseña mucho con eso, porque a veces estamos tan en la nuestra, ¿no? Como otro día le di el ejemplo, ¿no? Uno está tan ocupado con lo suyo que bueno, si se escucha un ruido allá atrás y bueno, cayó un niño. Mira, el hijo del otro, bueno, que lo atienda. Cuando es lo nuestro, ¿no es cierto? Cuando Dios mío, ¿y por qué no hacemos lo mismo, no es cierto? Es impresionante cómo el ser humano defiende siempre su prole, busca siempre lo suyo. Por eso es necesario que la palabra nos enseñe a buscar un poco más por lo del otro. Hay gente que dice, el inicio del amor al prójimo es amar a sí mismo. ¡Qué mentira! Eso no es nada bíblico. Porque no hace falta que te enseñemos a amar a ti mismo. A menos que uno tenga algún problema psíquico, ella necesita un poco de medicina también. Porque todo ser humano nace amando a sí mismo. Nace amando. ¿Quién necesita enseñar? Bueno, usted tiene que amarte. Apenas cuando surgen otros problemas, otros casos, ahí ya estamos hablando de otros temas. Un tema de suicidio, ahí ya es otro tema. Pero a la normalidad no necesitamos enseñar a nadie, que para que usted ame al prójimo tiene que amar a ti mismo, porque no, Jesús no enseñó eso. Jesús dijo, ama a tu prójimo como tú ama a ti, porque ya usted se ama y quiere sacar de cualquiera para ti mismo. Entonces, en vez de sacar de cualquiera para ti mismo, dé de ti mismo a cualquiera. ¿No es cierto? Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Si yo quiero para mí, entonces le doy al otro. Es como tener dos manzanillas en la mano, una podrida y la otra sana. Y usted, bueno, va a ofrendar una a alguien y le da la podrida, mitad, está medio podrida, está buena, pero yo quiero la mejor, ¿no es cierto? Yo quiero esa manzanita, así la como toda. Somos así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar esas cosas? Doctrina, palabra de Dios que nos enseña, que nos ayuda, que nos dice, ame, que tenga el mismo sentir en vosotros que hubo en Jesucristo. ¿Qué sentir hubo en Jesucristo? ¿Buscaba por lo suyo? No, buscaba por lo nuestro. Entonces, esa persona es recomendable al ministerio. Es lo que Pablo está diciendo de Timoteo. Este sí es recomendable al ministerio. Y tengo tanta estima por él, que mira lo que dice en versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Wow. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Mira qué cosa hermosa, ¿no? Como hijo al padre ha servido conmigo en el evangelio. No me ha servido en el evangelio. Ha servido conmigo. Es muy diferente de la teoría de liderazgo que hoy se enseña en muchas iglesias modernas. Usted es mi discípulo, me tiene que servirme a mí. No. Usted es mi discípulo y juntos vamos a servir al evangelio. Somos los dos siervos del evangelio. Amén. Junto conmigo ha servido en el evangelio. Así que espero enviarlos luego que vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Acá está hablando y presentando un poquitito a Timoteo. ¿Quién es este joven que está asumiendo el ministerio, el sagrado ministerio pastoral en la iglesia de Éfeso?
Ese es quien nos presenta Pablo. Es así como Pablo nos presenta a Timoteo. Y siguiendo un poquito adelante, vemos versículos 1 al 4, nos habla de los cimientos, el fundamento, ¿no? Que es la doctrina, el fundamento de nuestra fe. Pablo va a hablar ahí en versículos 1 al 4. Después el versículo 5 va a decir qué consecuencia trae esa sana doctrina, ese cimiento de nuestra fe, que es el amor de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y por ende, por fin, versículo 6 al versículo 11, que es donde vamos a terminar en esta mañana, nos habla la razón de la ley, ¿no es cierto? Entonces vemos Pablo presentándonos Timoteo en Filipenses. Aprendimos quién es Timoteo, aprendimos un poco del contexto. ¿Cuándo fue que Pablo escribió a Timoteo? Pablo estaba entre la primera prisión y la segunda. La segunda epístola de Timoteo, Pablo ya escribe en la cárcel y es su despedida. Ya sabe que está en su última prisión y de ahí va para el martirio, para la muerte. Esta es la segunda de Timoteo. Pero la primera, Pablo estaba suelto. Pablo no estaba en la cárcel. Pablo escribe, así como escribe la epístola a Tito. Las dos epístolas escribe casi en ese tiempo muy parejo, muy cercano. Escribe el apóstol Pablo. Y ve que las instrucciones y las recomendaciones de 1 Timoteo y de Tito son muy parecidas, son muy semejantes. Entonces, ¿en dónde está y en dónde reside la preocupación de Pablo en esta primera porción de la epístola del capítulo 1? Dice así, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Versículo 1 y 2 es más una presentación de apóstol Pablo. El apóstol Pablo se presenta, ¿es cierto? Y hace la salutación. Pero versículo 3 dice, como te rogué que quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esta palabrita, mandases a algunos, significa no una sugerencia, no es como está revestido de autoridad para dar órdenes. Usted va a ordenar a algunos que no enseñen diferente doctrina. No es un pedido, Timoteo. Yo no estoy diciendo que usted vaya a estos hermanos que están enseñando diferente doctrina y les pida, por favor, hermanos, acá no enseñen esta clase de cosas. No. Usted va a llegar con toda autoridad y les va a ordenar que no enseñe eso. Así que usted sabe que el pastor tiene autoridad de Dios para decir las cosas que deben ser dentro de la iglesia respecto a la doctrina. Entonces acá no es un pedido, no es un por favor, no es una sugerencia, no es una opinión. Es un orden. Ordene a estos que están enseñando ahí una doctrina diferente que no enseña más. Versículo 4. Ni preste atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, como ya te había encargado antes, cuando te envié a Éfeso, acá hay una carta. Timoteo já está em Éfeso, certo? Pastoreando a igreja de Éfeso. Pablo, quando ia a Macedônia, já hizo a Timoteo estas mesmas recomendações, porque ele está dizendo assim, como eu te roguei, assim também te encargo agora. Ve o versículo, início do versículo 3, diz, como te roguei que te quedasses em Éfeso, quando ia a Macedônia, assim, versículo final do versículo 4, assim te encargo agora. Eu repito, a través dessa carta, as coisas que já te havia dicho personalmente, quando te deixei em Éfeso, quando estava yendo eu a Macedônia. Agora te escribo porque você está pastoreando a igreja, reciba esta carta, léala e também la va a leer en la iglesia. Eu te encargo agora que rete, e esta carta chega com minha autoridade, quando você lê no púlpito da igreja, toda a igreja vai saber que o que você está dizendo é palavra de autoridade, não é salida de ti mesmo. Bajo a doutrina do apóstolo Pablo, você está lleno de autoridade para proibir a aqueles que estão ensinando malas doutrinas em la igreja. Me impressiona muito que
las malas doctrinas están en la historia de la iglesia de todos los tiempos. Todos los tiempos, ¿es cierto? Y los días actuales parece más todavía. Porque se enseña hoy las viejas herejías y las nuevas. Hay mucha gente con las viejas herejías. Herejías que ni siquiera ellos mismos conocen que son herejías, pero andan enseñando en las iglesias. Si usted va a leer la historia de la iglesia, va a ver que son herejías viejas. No sé si ustedes se acuerdan de cánones de Dort. Fueron una reunión de los creyentes en Dordrecht, en Holanda, y ellos levantaron algunas cuestiones en contra de las doctrinas que la iglesia actual vivía. Los discípulos de Arminio plantearon 5 puntos en contra de las doctrinas bíblicas. Y la respuesta de este canon, que fue un colegio de todos los cristianos, de todos los creyentes de esta región y toda Europa, fue diciendo y demostrando y puntuando cada punto de la enseñanza de ellos, del planteo de ellos, acerca de una antigua herejía. Si usted lee los cánones de Dort va a ver. Porque así también enseñaban los arianos. Y ahí dice la doctrina de los arianos. Y van mostrando que lo que ellos están planteando para poner en la iglesia como doctrina, derribando los cimientos de la tulip, que fue la respuesta a estos 5 puntos, ya eran herejías antiguas, que fueron rechazadas por la iglesia años, siglos atrás. Entonces hay gente que piensa que viene una nueva onda de avivamiento y bueno, ahí vamos. Para un cachito, si va a leer la historia de la iglesia, esto es una herejía que la iglesia ya ha derribado. Y surgen muchas cosas, porque hoy en día, además de estas viejas, tienen nuevas herejías, nuevas ideologías. ¿No es cierto? Nunca hubo en la historia de la iglesia una defensa a la aceptación bíblica del homosexualismo como vivimos el día de hoy. Una defensa a la destrucción de la familia tradicional bíblica como tenemos el día de hoy. Pastor, pero ¿dónde está la doctrina? Todo eso es adoctrinación en la cabeza de nuestros hijos en el colegio, en la calle, en las películas, en la televisión, en los cines. Es doctrina eso. Todo lo que derriba una doctrina bíblica es una otra doctrina que quiere cimentar y pavimentar la ruta para el infierno. Así que tenemos el día de hoy también muchas enseñanzas falsas acerca de los mitos bíblicos. El intento de decir que la historia de Adán y Eva fue un invento del hombre, y esto es teología. Entonces, algunos teólogos nombrados como liberales en su teología, liberalismo teológico, para ser más exacto, intentan decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Es decir, usted puede elegir lo que es palabra de Dios y lo que no es en la Biblia. Algunas partes son mitos y otras partes son palabra de Dios. Pasmen ustedes, pero yo escuché un pastor por YouTube hablando, diciendo que la única palabra de Dios que está en la Biblia son las palabras de Jesús. Las demás de los apóstoles no son palabra de Dios. Pastor, entre comillas. Así son nuevas herejías, además de ya las viejas, que están entrando y metiéndose en la iglesia, y la gente se vuelve confundida porque no conoce la palabra de Dios para defenderse. Acuérdese de Efesios, de vuelta, volvimos a la iglesia de Efesios, ¿no es cierto? Efesios cuando dice, pon el casco de la salvación, el escudo de la fe. ¿Usted tiene fe para defenderse de las herejías? Capítulo 4 de Efesios nos dice, y capítulo 3 también, enseñándonos que Dios ha levantado pastores, maestros en la iglesia,
para enseñar y edificar al cuerpo de Cristo, para que no sea más como niños llevados por doquier viento de doctrina, por artimañas de hombres sagaces que con sagacidad aplican con toda astucia las artimañas del error. Y no piense que son gente que, no, son astutos. Ellos saben cómo engancharte. Hay que tener mucho cuidado el día de hoy. Si el tiempo de Pablo ya la preocupación estaba en todas sus epístolas, mientras más el día de hoy, hermanos, con semejantes nuevas cosas que confunde la cabeza de la gente. Confunde mucho la cabeza de la gente. Y él termina el versículo 4 hablando de algunas discusiones interminables, genealogías. ¿Qué significaba eso? Discusión interminable, palabrerías, genealogías. Esas discusiones que Pablo se refiere acá, se refiere más a lo que cada uno de los judíos traían diciendo: yo soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu esta de Judá, y acá tengo la genealogía así que soy pura sangre de Dios. ¿Y ustedes quién son? Ah, no, yo soy hijo de griego. Ay, pobrecito, usted está condenado ya. Entonces, esa clase de discusiones, bueno, pero yo soy mejor, un poquito mejor, porque mi papá era judío y mi mamá era judía. Acá tenemos, viste que la linaje de Jesús vino de los dos judíos, entonces nosotros también somos judíos, y esas genealogías se calculaban y se ponían en mérito en la iglesia. Y Pablo condena eso y dice: para con eso no sirve de nada. No edifica, causa más discusiones que edificación. Y mira, la ley quedó para atrás en ese sentido de poner prioridad o elección delante de un mérito para que uno sea bueno o malo. Y ahí es donde él viene con los últimos versículos. Cuando dice el propósito de eso todo, mira, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Te estoy mandando eso para que todos ustedes tengan un amor nacido de corazón puro o limpio. Una buena conciencia. Buena conciencia es la justificación, la limpieza del pecado. Tener una buena conciencia es decir: yo soy justificado por Cristo, no hay culpa que me condene. Y de una fe no fingida. Qué tremendo, ¿eh? Él hace cuestión de poner no fingida la fe. Porque había muchos adentro de la iglesia que estaban enseñando malas doctrinas y la fe fingida, obviamente. Y él sigue diciendo: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Defendía todas esas cosas, ¿viste? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y acá acerca de la ley, Pablo viene y discorre, y ahora es lo que nosotros vamos a cerrar con esto. Porque en Romanos 7 Pablo habla mucho acerca de esto, que es la ley pecado, aquello que era bueno entonces vino a ser malo, porque la ley nos muestra nuestro pecado, nuestra culpa, y ahí Pablo discorre esto en Romanos capítulo 7. Y acá como que él nos da también bastante comprensión acerca de para qué vino la ley. Y él dice: la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué es usar la ley legítimamente? ¿No? ¿Qué cosa? Ya es ley, si uno la usa es legal, es legítimo, ¿no? Pero no. Hay mucha gente que usa de la ley de forma ilegítima para sacar provecho. Hay hasta mismo leyes inconstitucionales. Son aquellas municipalidades que en su concejal formulan leyes que están en contra de la Constitución Federal. ¿Sabían de esto? Eso pasa mucho en Brasil y acá seguramente, porque ya he visto algunas. Entonces, la municipalidad le hace hasta que alguien impetre en el Supremo Tribunal en contra de esta ley. Pero tiene que tener conocimiento de la ley. Tiene que tener conocimiento de la Constitución para que usted diga: para, esta ley es ilegal.
¿Viste? Es de eso que Pablo está diciendo. Una ley ilegal. Uno quiere usar de la ley de forma ilegítima. Entonces, ¿qué hacen los malos caracteres en ese sentido? Ellos formulan una ley. Por ejemplo, allá en Brasil hicieron una ley de que no se podía andar con casco. Era prohibido en un cierto municipio andar con casco. El casco en la moto, del motociclista. Y bueno, el municipio no puede legislar acerca de tránsito, solo el gobierno federal. Y ahí quedaron varios meses la gente andando sin casco. De repente alguien impetra, introduce una pieza documental requiriendo al gobierno federal que revise, no al gobierno federal, sino que al tribunal, que revise esta ley que es inconstitucional. Y acá están las pruebas. Solo puede legislar, acá la Constitución Federal está diciendo, solamente el gobierno federal puede legislar acerca de tránsito. ¿Por qué este municipio hizo eso? ¿Y qué pasó? El juez vino, tiró fuera la ley, avergonzó todo el municipio, la municipalidad, pero lograron hacer lo que querían en aquellos 30 días. Me explico la maldad que el intento, ellos ya saben, no es que unos abogados están asesorando todo eso para que ellos hagan, y no se dio cuenta que no podía, no. Hacen intencionadamente. ¿Me explico? Es como poner una ley que te cobra 5,000 pesos a partir de hoy por pisar en la calle. Pisaste en la vereda, 5,000 tenés que pagar. Bueno, cuando venga uno que impetre un documento diciendo que eso es contra la Constitución, ¿y cuántos ya pagaron? Logramos, recaudamos todo lo que queríamos, hicimos eso, bueno, vamos a tener que devolver, pero ahora vamos a devolverlo en cuotas, tranquilo que lograron hacer ese uso de la ley ilegítima. ¿Cuántos usan la palabra de Dios, que es una autoridad suprema, para su propio beneficio? Usando ilegítimamente de lo que es bueno, de lo que es legal. ¿Cuántos predican la doctrina de la prosperidad totalmente ilegítimo? Porque Dios quiere la prosperidad del justo, sí, está en la Biblia. Pero ese no es el enfoque de la vida cristiana. Y ahí es donde está. Utilizándose de legales, de la ley de Dios, para torsionar el sentido, el fin, el foco, y así hacer personas dependientes de su dominio para sus propios placeres y gustos. Hay mucho eso. Entonces se puede entender claramente cuando Pablo dice, claro, la ley es buena, pero a los que la usan legítimamente. Y yo quiero resumir y concluir con qué sentido la ley, el día de hoy, para la iglesia, tiene sus funciones. Hay 3 funciones de la ley para nosotros. Si somos libres en Cristo, por gracia, tenemos que cumplir la ley todavía, tenemos que estar bajo el mandamiento de la ley que estoy hablando es la ley del Antiguo Testamento. Bueno, hay 3 funciones de la ley. Una vez que somos liberados por Cristo, el primer entendimiento que tenemos que tener es cómo vamos a vivir nuestra vida después de salvos en Cristo Jesús, después de la gracia. Y hay tantas falsas doctrinas acerca de eso. Hay unos que dicen, bueno, una vez salvo, salvo para siempre, entonces usted puede hacer lo que quiere, porque ya está liberado de pecado tu cuerpo, así que nada más es pecado. ¿Es cierto? Nada más es pecado. Usted puede tener relaciones sexuales con lo que quiera, puede hacer lo que... Ya para uno que es salvado, puede hacer lo que quiera, que va a ser seguir siendo salvo. Hay una doctrina así. ¿Qué es la que la gente se confunde con la nuestra? Nosotros defendemos que la salvación es una vez para siempre. Pero el verdadero salvo honra a Dios con todos sus hechos y obedece sus mandamientos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿La ley está o no está para nosotros? Te voy a contar una cosa muy rápida y así que no va nunca más a salir de tu mente. Dios nos libró de la condenación de la ley a través de la gracia de Cristo para que volvamos a obedecer la ley
por amor. Voy a repetir de otra manera. Dios nos quita de la obligación de la ley que nos condenaba y nos castigaba a aquello que no la obedecía, y así no nos cautivaba a amarla, sino que nosotros la obedecíamos por obligación y miedo del castigo. Saca de nosotros esta obligación. Pecado y muerte, pecado y muerte, pecado y muerte. Y nos trajo, Romanos 8, la ley del Espíritu y vida, porque la ley del Espíritu y vida nos libró de la ley de pecado y muerte. Entonces, quita la obligación que teníamos que hacer por fuerza, si no nosotros recibiríamos la condena de la ley, y nos salva sin ningún esfuerzo de la ley, sin el uso de la ley, por gracia, exclusivamente por gracia, y envuélvenos de tal manera que hace con que nuestro corazón se enamore de la ley de Dios. Así ya hacemos la ley de Dios, no por obligación o por miedo de una condena, sino que por amar a aquel que nos ha salvado y queremos agradarlo. Jesús dice eso en Juan capítulo 14, 15, 9, primera y segunda de Juan, dice varias veces: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mayores mandamientos? ¿Cuál es el más grande mandamiento de la ley? Preguntaron los fariseos a Jesucristo. Usted está predicando la gracia. Háblenos acerca del mejor mandamiento de la ley. Jesús no se calla. Jesús le dice: el mayor y más grande mandamiento es ese: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a ese: es amar a tu prójimo como a ti mismo. Bajo esto está toda la ley. Jesús resume los 5 primeros mandamientos, que si usted mira los 10 mandamientos, los 5 primeros allá en Éxodo capítulo 20, usted va a ver los 5 primeros se relacionan entre ti y Dios. Los 5 últimos, del 6º hasta el 10º, se relacionan entre ti y tu prójimo. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿no es cierto? Los mandamientos que se relacionan con el prójimo, Jesús los resume en decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a tu prójimo como a ti mismo, no va a querer estar con la esposa de él, no va a codiciar a la esposa de él, usted no va a querer matarlo, porque usted no va a querer morir. Entonces, todo lo que usted no quiere a ti mismo, no va a querer hacer a tu prójimo. Esto está resumido. Pero no dijo: no hay. No. Nosotros seremos juzgados por la ley de Dios. El que tiene la gracia de Cristo ama a la ley de Dios. El que no tiene, no va a lograr nunca cumplirla, porque él la cumple y busca cumplirla por miedo. Y la carne, que es tan débil, pierde esta batalla, no la gana. La carne no puede obedecer la ley de Dios. Está en Romanos capítulo 8. Ella va a pelear intentando hacerlo, pero no va a lograr. En la historia de la humanidad, desde que nació el primer hombre, cuando Dios formó a Adán y Eva, hasta el día de hoy no hubo ningún ser humano, excepto Jesucristo, que es el ser exceptuado, que ha logrado cumplir con la ley y obedecerla. Ninguno. Dice Romanos 6:23, porque todos pecaron y destituidos, separados están de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. La dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Así que la ley cumple la función a partir de la gracia de, primero, mostrarnos lo que es cierto y lo que es errado. ¿Cómo yo sé lo que es cierto y errado? No es por la gracia, por la ley. Pablo explica eso en Romanos 7, y dice:
Si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabería qué es la codicia. Entonces la ley me dice, la codicia es una cosa mala. No codicie. Segundo punto, nos señala hacia Cristo. Allá en Gálatas 3:19 nos habla eso. Y Gálatas 3:24 nos dice qué es lo que la ley cumple. Mira conmigo, por favor, Gálatas 3:24. Dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue aquella que agarró nuestra mano y nos condujo hasta Jesucristo. ¿Sabe cómo? La ley dijo, no matarás, no codiciarás, no mentirás. Y usted mira hacia la ley y dice, está bien, yo voy a intentar obedecer, yo voy a intentar. Y usted intenta, y usted intenta, y usted intenta. E falla uma, e falla dois, e falla três, e falla toda a vida. E a lei diz, condenado. Que merece? Muerte. Condenado. Não, para, dame uma chance. Não, a lei não é graça. A lei não tem chance. Fallaste, moriste. É assim. Ah, não, para, misericórdia. Não, a lei não tem misericórdia. A lei é lei. La ley tiene que ser cumplida. Si no cumple, la rompiste. Rompiendo la ley merece la muerte. Muerte. No hay chance. Misericordia es otra cosa. Gracia es otra cosa. Yo soy la ley. Condenado. Tienes que morir. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:19. Porque la ley, por la ley, yo me morí. Y ahora estoy muerto para la ley. La ley me juzgó, encontró en mí culpa, me condenó y me mató. Entonces ya no me puede matar más porque ya cumplí la pena máxima, ya está sobre mí. ¿Cómo? ¿Cómo me mató? Porque ahora estoy crucificado con Cristo. Me mató en la cruz de Cristo. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces la ley nos va a matar de una de las dos maneras. O en la cruz de Cristo, cuando nos rendimos totalmente para nuestro yo, y ahí somos destruidos a los pies de la cruz, o en el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron cielo y tierra, y no se halló lugar para ellos. Y fue llamado los muertos, todos los muertos que estaban grandes y pequeños. Y vinieron todos los muertos delante del gran trono blanco de Dios. Y cada uno fue juzgado por sus obras, según las cosas que están escritas en los libros. Cada uno será juzgado por sus obras. Acá dice, no matarás. ¿Mataste? No, maté un niño solo, tan chiquitito, no pasa nada. Mataste. Condena. Para acá. ¿Codiciaste? Sí, no, pero fue apenita. Para acá. Seremos juzgados. Y todo aquel que no fue encontrado su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego ardiente, en donde está el diablo y sus ángeles. Seremos condenados, juzgados y destruidos por la ley de Dios, o en el juicio final, o en la cruz de Cristo, como dijo Pablo. Ya no vivo yo, estoy muerto. Me morí con Él en la cruz. Fui con Él juntamente crucificado. Juntamente crucificado. Entonces, ahora, la ley no me puede más condenar. Ese es el segundo propósito de la ley en el Nuevo Testamento. Llevarme hacia Cristo. Me muestra que soy incapaz de cumplirla y de obedecerla. Y dice, ahora usted sabe que necesita ayuda. Yo necesito. ¿Usted puede cumplir? ¿Puede obedecerme? No logro. He intentado toda mi vida. Bueno, entonces ahora te voy a mostrar que usted necesita de Dios. Usted necesita de la gracia. Usted necesita ayuda. ¿Sabe lo que pasa, hermanos?
con todo lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, hay muchos que todavía no reconocen que necesita a Jesús. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. Para mostrarle, amigo, usted no puede cumplir con siquiera ninguna ley. Ni en tu casa, ni en las leyes de tu casa, de tu hogar, de tu mamá, de tu padre, de tu hermano, de tu vecino, del colegio, de tránsito, de tu ciudad, de tu municipio. Ni siquiera estas puede cumplir. Ni la ley de Dios tampoco, que nos exige mucho más perfección. No puede. No, y si no puedo, ¿y qué voy a hacer? Y necesitar de Dios. Necesitar de ayuda. Y yo tampoco te puedo ayudar. Solo Dios puede ayudarnos. ¿Y cómo nos ayudó Dios? Enviando a Cristo, Romanos 8:35, si no me falla la memoria, a morir por nosotros, siendo nosotros todavía pecadores. Y ahí envía a Jesucristo. Esta es la ayuda que Dios nos da. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Él hizo la justicia cumplir en nuestra vida, porque Él obedece toda la ley de Dios y Él puede llevar sobre sí nuestras culpas, nuestras cargas. De esta manera, la ley sirve para señalarnos hacia Cristo. Allá está la salvación. ¿Usted no puede? No. Aquí está el Salvador. Nos señala hacia Cristo. Esa puerta que era muerta ahora es Salvador. Acá está el Salvador. Amén. Y el tercer y último, uso de la ley en el Nuevo Testamento, que es lo que Pablo está hablando a Timoteo acá, si usted se ha dado cuenta, diciendo que la ley fue hecha para los transgresores, los desobedientes, y viene fornicario, y viene discorriendo y denominando, dando nombre a cada clase de pecados acá, ¿cierto? Y hasta aquellos que se oponen a la sana doctrina, la ley está para ellos. La ley fue hecha para los pecadores, no para justos. Romanos 7 también Pablo nos enseña eso. Entonces, el último uso es para libertad y gratitud. Sirve como una norma de gratitud. Gálatas 5:13 también nos habla eso. Una vez que uno es cambiado por Jesucristo, le pregunta a sí mismo, ¿cómo debo servirlo? ¿Cómo debo agradarte, Señor? Y ahí es donde vimos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso. Y ahí viene. ¿Y qué mandamientos son estos? Los que yo he nombrado en Mateo 22, 36 hasta el 40. Que dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No hay nada más grande que esto. Pero me apareció un profeta. No. Estos son los mandamientos. Pero lo que dijo el profeta allá en Isaías, está todo bajo eso. Todo bajo eso. Pero en Levítico decía que la mujer que adulterara tenía que ser apedreada. Está todo bajo eso. No quitó la ley, Señor. No vine a revogar la ley, sino que cumplirla. Así que no es que Él nos quita la ley de la vida. No. ¿Se acuerda cuando el joven rico pide a Cristo para que le dé la receta de ser salvado? Y Jesús le dice, obedece los mandamientos. Esa fue la respuesta. ¿Viste? Y Jesús ya sabía que él no podía obedecer los mandamientos por su impotencia, pero él quería saber si él tenía reconocimiento de decir, no puedo, ya he intentado, pero necesito algo más. Parece que tú eres de Dios venido del cielo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no, ¿cómo contesta? Ya, esto ya está. Ya he cumplido desde mi niñez todos los mandamientos. ¿No? Pero el tipo es tan soberbio que encima prueba a Jesucristo. No solo le contesta de esa forma, sino que dice, ¿cuáles son? A ver si sabe. Y ahí Jesús empieza a nombrar. No, estos ya lo he cumplido todos.
Ah, bueno, si quieres ser perfecto, entonces ve y vende todo lo que tiene, a ver si ama de hecho tu prójimo como a ti mismo, a ver si está realmente cumpliendo en tu corazón los mandamientos. Y probó a este muchacho que le estaba mintiendo. Probó a este muchacho que él no cumplía con los mandamientos. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? No vino a quitar los mandamientos. Él vino a quitar la carga, la obligación, el peso del mandamiento y poner en pasión, en amor en nuestro corazón. Yo amo la obediencia al Señor por lo que Cristo me ha dado de su gracia. Yo miro hacia la ley de Dios, como dice David, amo a tu ley. Miro hacia la ley de Dios y la amo. Yo veo la justicia de Dios como algo precioso, maravilloso. Nosotros odiamos la injusticia por amar a la justicia de Dios. Odiamos a la mentira por amar a la verdad de Dios. Amamos a la ley de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios ama a la ley de Dios. Y lo que Cristo logró fue poner esta pasión, este amor en nuestro corazón, que no lo teníamos. Lo hacemos porque, bueno, como no queremos ser castigados y bueno, vamos a hacerlo entonces. ¿Es cierto? No, nunca fue posible que la ley lograra salvarnos, como dice Pablo en Romanos. Porque la carne era débil y la carne falló. Entonces no es que Pablo está diciendo que la ley es mala o imperfecta, sino que está diciendo que la carne no logró cumplir con lo perfecto. La debilidad de nuestra carne no logró obedecer. Entonces, la falla no está en la ley, como dice y repite acá que la ley es buena. La falla está en nuestra debilidad de obedecer la ley, en nuestra carne. Lea Romanos 8 y así terminamos. Romanos 8, versículo 2 adelante, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible que la ley me salvara, mira. Por cuanto era débil por causa de la carne, la ley se volvió débil por causa de la carne. Yo no podía cumplirla, porque mi carne siempre iba eligiendo lo malo y el pecado. Entonces, por mi fuerza era imposible. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ahí viene la ayuda. La ley viene y dice: ¿usted era incapaz? Sí. Entonces, te señalo a Cristo, al Hijo de Dios. En semejanza de carne, ¿para qué? Para vencer la ley a través de la carne. Es decir, con la propia carne, el Señor cumple la ley a través de Jesucristo. En semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Qué cosa tremenda, ¿no? Entonces dice, nosotros no pudimos vencer la ley por la debilidad de nuestra carne, siempre caíamos en el pecado. Entonces Dios nos manda una solución que es Jesucristo, en semejanza de carne, y a través de la carne vence al pecado. Con el propio enemigo, la propia debilidad, Dios pone fortaleza. A través de la carne de Cristo, es decir, la muerte de su cuerpo, vence la propia muerte y el pecado y nos da la liberación. Lo que para nosotros era imposible por la carne, Dios manda a su Hijo en semejanza de carne y dice, es posible. Pero no usted necesita de este Jesús, de mí mismo. Ustedes necesitan la gracia. Ninguno de ustedes lograron, pero les envío a mi Hijo en semejanza de carne, así tal como son ustedes, con esta misma estructura, con los mismos deseos, le mando a Él para vencer al pecado y que el diablo no tenga ningún argumento de decir, bueno, Él vino en poderoso Dios, entonces claro, así, si viniera en carne yo lo podía vencer. No. No tiene argumento el diablo. Los papeles de los decretos que estaban contra nosotros lo clavan en la cruz diciendo, esos argumentos no sirven. Yo vine en carne y en carne fui crucificado. Morí como un hombre, como leímos hoy en Filipenses. No se estimó ser igual a Dios, sino que bajó a semejanza de hombre y se humilló delante de todos los hombres. Imagina que es un Dios volverse un pedazo de
de carne mortal como nosotros, y se humillar a nosotros, como lo escupimos, como lo burlamos de Él. Y Él es tan tremendo que se humilló a nosotros. No, hermano, Jesús no se humilló solo al Padre, se humilló a nosotros. ¿Sabe qué? Ponerse inferior a nosotros. Como que queremos, como los fariseos venían, te voy a enseñar eso, cómo es que es la cosa acá. Usted piensa que con amor va a arreglar todas las cosas, te van a terminar matando. Bueno, es así, el lenguaje del amor es esa. Y bueno, terminaron matando. Pero justo ahí donde Él vence, a través de la carne, su muerte, su cuerpo, toda la legalidad del pecado, todo lo que el pecado tenía de acusación en contra de la carne, de nosotros, diciendo es culpable, Él vence a través de la carne y nos da la victoria. Por eso en Cristo somos más que victoriosos. La ley cumple entonces esas tres funciones. Primero, me muestra qué es el error, qué es el pecado, cierto y errado. Segundo, me señala hacia Cristo cuando yo veo que no puedo separar lo cierto del errado, no puedo vencer el error mío. Y sé que necesito un Salvador. Y tercero, yo hago todo lo que está escrito en la ley por amor, por cumplir el entendimiento de gratitud y libertad que tengo en Cristo. Porque Él ha conquistado eso por nosotros. Eso es tremendo. Y acá Pablo enseña a Timoteo diciendo que las únicas cosas de la ley son para esas tres funciones. Porque la ley no fue escrita para los justos, es lo que dice. Y después dice y nombra todos los para quienes fue escrita la ley. Y hasta para aquellos que no se someten a la sana doctrina. Entonces a estos corregí. Y nosotros aprendemos que la ley cumple esas tres funciones en el Nuevo Testamento entero. Esas tres funciones. Yo amo a la ley de Dios, así como usted ama a la ley de Dios, porque tiene la gracia de Cristo en tu corazón. Y Él engendró amor, cautivez, no sé cómo se dice eso, te cautivó hacia la ley de Él mismo. No por una obligación, sino que por un amor engendrado, con el fin único de agradarle y de ser agradecido semejante obra que hizo por nosotros, sin merecerlo. No está en nosotros el mérito de esto. Alabamos al Señor por esto. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu misericordia y tu amor. Perdone nuestros muchos pecados y fortalezca a nosotros. Nos ayude, Señor, a sermos como tú. Oh Dios, que entendamos cada palabra enseñada en esta mañana. Tu Espíritu nos fortalezca y nos llene de tu paz y de tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.